del yoga a la magia. Bienvenido a este viaje donde hablamos de espiritualidad moderna, filosofamos de la vida y reconfiguramos nuestras creencias. Mi nombre es Aimé y acompáñame a explorar qué trae la vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este episodio. Y aprovechando que ya empezó octubre y que en México ya se viene la temporada de Día de Muertos, quiero dedicar estos próximos 4 episodios para compartir mis historias con seres fallecidos, densidades y seres de luz. Cabe aclarar que no son historias que yo considero como de terror o paranormales. Simplemente son momentos en mi vida en los cuales se atravesó el umbral entre la realidad y lo sutil. Desde muy pequeña he tenido esta facilidad de conectarme con este mundo y hoy me voy a dar la oportunidad de contarte un par de historias. Voy a empezar a contarte mi historia más reciente. Entonces, esta ocurre en el mes de septiembre, en el cual tuve la oportunidad de viajar con mi familia a un pueblo mágico en Tlaxcala. Este pueblo se llama Tlaxco, que es un pueblito mágico. Así que nos dimos la oportunidad de ir a conocerlo y ya estando ahí nos dimos cuenta que realmente su atractivo está en su fiesta patronal y fuera de eso no hay mucho que visitar. Así que empezamos a recorrer el pueblo, a visitar su iglesia, su museo y su mercado. Eso era todo lo que había que hacer. Una vez que recorrimos todo el pueblo, íbamos de salida hacia Huamantla, otro pueblo mágico de Tlaxcala. Y justo en ese camino para ir a Huamantla, encontramos el panteón del pueblo de Tlaxco. Y no sé por qué razón mis papás nos preguntaron si queríamos conocerlo. Realmente esto me resultó extraño, ya que mis papás ni mi familia somos de visitar panteones, y menos si no hay ningún miembro de la familia ahí. Pero a mí se me ocurrió decir que sí, quería conocer su panteón. Así que estacionamos y caminando hacia el panteón, yo venía haciendo una oración para conectar con lo sutil y pedirles permiso a los difuntos para visitarlos. Una vez que entramos a ese panteón, yo empecé a sentir mucho dolor en mi cabeza y asumí que era toda la energía que había en ese lugar. Así que dentro de mí solo les dije, vengo a honrar su historia y a conocer su lugar y sobre todo a ver el hogar que los vio vivir. Así que comencé a leer las tumbas, ya que eran muy, muy antiguas. Y no nos tomó mucho tiempo ver que era un panteón muy descuidado, lleno de mucha hierba, muchas lápidas que ya ni siquiera se veían, todo estaban muy encimados unos de otros, estaba muy, muy descuidado a mi parecer. Así que solo pensé en voz baja. Espero que sus almas estén en un lugar hermoso y que sus familias los tengan a cada uno de ustedes en su corazón. Eso fue lo único que se me ocurrió pensar en ese momento, al mismo tiempo que yo trataba de caminar con todo el respeto posible por estas personas que en algún momento pues estuvieron ahí y también respeto por las familias de las personas que dejaron ahí el cuerpo de su ser querido. Después de poco tiempo decidimos irnos. Yo me subí al auto con mucho dolor de cabeza y mucho mareo, así que comí algo dulce y tomé agua para volver a la tierra. Es algo que me han enseñado en mis cursos, ¿no? Regresar a tierra, regresar al cuerpo físico, y eso normalmente se hace con el azúcar o con comida, con agua o tocando la tierra. Pero yo solo tenía a la mano un dulce, que era un mazapán, y tomé agüita. Continuamos el día normal, fuimos a comer, pasamos un buen día y yo había olvidado realmente lo que había sucedido. Simplemente había sido una pequeña parte de nuestro día el haber entrado a ese panteón. Así es que continuamos con nuestra visita al otro pueblo mágico. Pero ya en la noche yo sentía que alguien me veía, que alguien estaba en la habitación, pero en un plan amable. No quería hacerme daño, simplemente había algo que se sentía ahí parado. Así que hice mi rezo y me dormí. Cabe resaltar que durante toda la noche me desperté varias veces porque sentía que estaba esta presencia en el cuarto. Era una mujer, se sentía como un ente femenino. Entre que me despertaba y dormía, yo estaba soñando. Y para esto, yo estaba soñando con una tía. Y es importante decir que esta tía falleció y su cuerpo fue llevado a un panteón. Y es la única que en mi mente la tengo yo muy presente que fue enterrada.
ya que mis abuelos fueron llevados a su tierra natal y sus cenizas fueron esparcidas. Realmente no están en un panteón. Entonces, la única persona en mi mente que tengo relacionada con un panteón es esta tía. Entonces, es por eso que ella aparecía en mis sueños. Ella llegaba a mis sueños y me llevaba al panteón y me recibía con muchas flores y estaba contenta. No me decía nada, solo sonreía, como que ella era la encargada, la que habían mandado. Y detrás de ella había mucha gente, entre niños y adultos, y todos me estaban dando las gracias de que había entrado con respeto a verlos. Y ellos agradecían que yo pidiera por su corazón de sus seres queridos y por sus almas de estos cuerpos que ahí habitaron. Entonces, mientras yo dormía, estaba yo en este sueño que parecía un sueño muy lúcido y realmente me sentía yo muy acompañada y sobre todo muy recibida, muy bien recibida por estas personas que yo no conocía. Realmente eran muchos seres que estaban ahí y me daban las gracias. Me llenaban de flores y me daban pequeños presentes en forma de comida. Y cuando yo me despertaba veía a esta presencia que estaba justo en la habitación, pero no me causaba ningún terror. Simplemente la veía y me volvía a dormir tranquilamente y regresaba a ese sueño. Y en eso, uno de esos seres en mi sueño se acerca a mí y me dice que no me preocupe tanto por cómo es que están sus lápidas o cómo es que están sus cuerpos amontonados en la tierra, porque realmente ellos no habitan ahí, que ellos habitan en un plano más sutil y otros incluso ya están reencarnados y que dónde quedan sus restos para ellos no es tan relevante porque ellos se conforman simplemente con saber que sus familiares los tienen presentes, que sus familiares piensan en ellos y que sus familiares rezan por ellos. De ahí en fuera, donde estén sus huesos, no cobra realmente importancia para ellos. Lo que sí es que me dejaron muy en claro que para ellos es muy importante que sus seres queridos, que aún están con vida, los tengan muy, muy presentes en su memoria y en su corazón. Y que mantengan una conversación con ellos, que los tengan presentes. Eso no significa que todo el día les hablen y tampoco significa que estén apegados a estos seres, sino simplemente significa que que forman parte de su vida aún. Y ellos me explicaban que, por ejemplo, en un cumpleaños, cuando alguien piensa en, ojalá estuviera aquí tu abuelo, o qué contento estaría él de verte así, esos pequeños pensamientos esporádicos que luego llegamos a tener con nuestros seres fallecidos, a ellos eso los llena de gratitud, los llena de alegría, porque para ellos es suficiente saber que aún los tienes presentes y que siguen formando parte de tu historia, porque una parte de ellos siempre está con nosotros, mientras la otra parte está rehaciendo su historia, está ya sea reencarnando o está aprendiendo cosas en el plano sutil. Todo esto me lo dijeron en sueños, este gran ser que estaba ahí mientras los demás estaban muy contentos en el panteón. Y yo a lo lejos podía ver que ahí estaba mi tía. Y ella simplemente se me quedaba viendo con unos ojitos que me llenaban de mucho amor, porque ella sabe que todo lo que este ser me dijo, nosotros lo hacemos con ella y con nuestros seres fallecidos. Nosotros siempre los tenemos en el corazón y esporádicamente siempre pensamos o hablamos de ellos o incluso les ponemos un altar. Sin ni siquiera ser Día de Muertos, tenemos sus fotos, los tenemos presentes, pero al mismo tiempo seguimos nuestra vida porque no podemos detenernos y apegarnos a ellos, simplemente los mantenemos presentes en nuestro corazón. Así es que con esa mirada mi tía me hizo saber que está bien y que está agradecida porque aún la tenemos presente en nuestros corazones. Yo no dije nada en ese sueño, no dije absolutamente nada, simplemente yo me quedaba escuchando porque sentía esta necesidad de honrar lo que ellos me estaban diciendo
y sobre todo darles esa oportunidad para agradecernos, porque normalmente nosotros somos quienes les agradecemos a nuestros seres fallecidos por quienes fueron, por cómo vivieron, por lo que nos enseñaron y por todo lo que aprendimos. Pero pocas veces le damos la oportunidad a ellos de agradecernos a nosotros que aún los tenemos presentes, que aún les dedicamos un tiempo en nuestro altar, ya sea en Día de Muertos, ya sea que le dediquemos una vela, una flor, o recordemos sus cumpleaños y pidamos por ellos. Eso ellos no lo agradecen y pocas veces tenemos la oportunidad de permitirnos esta conexión. Esta conexión se dio a través de sueños y eso no me sorprende porque siempre he tenido este tipo de sueños, sobre todo con seres fallecidos. Entonces, por eso mismo decía que no son historias de terror, porque a mí se me hizo muy lindo. Y la presencia que yo sentí en mi cuarto esa noche, yo estoy casi segura que era como que este umbral entre la vida y la muerte, esta mujer femenina que nos da el permiso de poder acceder con estos seres fallecidos sin tener que sentir miedo, porque no llega a invadir un lugar, simplemente este ser llegaba con su presencia amorosa a abrir el portal y ella estaba ahí justo sosteniendo este umbral entre mis sueños y estos seres fallecidos y mi vida real y el plano físico y mi plano en vida. Así duré toda la noche hasta que al día siguiente por fin desperté. Y cuando desperté, esa sensación de que alguien estaba en la habitación se había ido. Y desperté muy contenta y sobre todo con el corazón lleno de todas sus gratitudes que me dieron, personas que yo ni siquiera conocí, personas que simplemente se me ocurrió ir a su espacio donde estaba su cuerpo y, y dedicarles un ratito de mi tiempo y dedicarles el poder leer sus lápidas, el poder compartir un par de minutos en ese espacio en el cual ellos dejaron sus restos. Entonces, cuando yo desperté me sentí demasiado agradecida porque eran personas que ni siquiera conocía y ellos sintieron mi presencia ahí, vieron la atención que yo les di y me agradecieron. Así es que sentí muy lindo el poder recibir un agradecimiento de esas personas y poder haber compartido este espacio y este tiempo con ellos y sobre todo que eso me recuerda que siempre hay algo más después de la muerte y que no todas las historias tienen que ser aterradoras. Y si algo lo hacemos con el corazón abierto y honrando la historia de cada uno de nosotros y la historia de cada uno de los que nos rodean, siempre vamos a estar llenos de una gratitud y sobre todo de mucho cariño y acompañamiento. Porque en ese sueño yo en ningún momento tuve miedo, al despertar tampoco tuve miedo, al contrario, esta sensación de gratitud me, se me quedó por el resto del día y aquí justo te cuento esta historia para que te des cuenta que no todas las historias con seres fallecidos tienen que ser historias de terror y que te des esa oportunidad de recordar a los que ya no están, hacerles un espacio en tu corazón y hacerles un espacio en tu día a día y sobre todo ahora que ya se viene noviembre, hacerles un espacio en tu altar, simplemente poniéndoles una foto, una vela, rezando por ellos y agradeciéndoles que ellos siguen estando a tu lado, porque así son, aunque no los podamos ver, ellos siempre están con nosotros y están orgullosos de cada paso que damos. Entonces, te dejo este episodio, es el primero, como te digo, y te voy a seguir contando otro tipo de historias. Esta fue en sueños y después te voy a contar cuando tuve contacto en la vida real y un par de densidades que también se podría escuchar que son como historias negativas, pero en su momento sí tuve miedo con esas densidades, pero después me di cuenta que eran simplemente sombras de las personas que estaban ahí. Y eso te lo voy a contar en el siguiente episodio, así es que gracias por escuchar y te veo el próximo jueves.